Bueno, ¿qué tal estáis? Queridas amigas, como podéis ver, no sé si se puede ver, estamos en un nuevo set y en una nueva temporada de Nunca a Solas y siempre nos alegramos muchísimo de que puedas estar con nosotros y tantas amigas que pueden ver testimonios y pueden recibir la palabra de Dios y pueden conocer a ese Dios del que nosotros testificamos. Quiero volverte a presentar, como cada programa, a mi amiga y hermana en la fe, a Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal, hermana? Un gusto en un nuevo set, estrenando algo maravilloso, un trabajo no sé, muy lindo. Me ha encantado, ¿no? Los chicos siempre nos sorprenden. Bastante felicidades por este trabajo y empezar una nueva jornada, ¿no? Dando lo mejor, esperando que todo esto siga edificando, siga trayendo un mensaje de esperanza a todo quien nos ve. Y hoy con nosotros, Rocío, tenemos a tu hija amada. Sí. Gracias, Rocío. Angie, pues Rocío. Entonces, Angie, Rocío, Rocío por estar aquí. Siempre, cuando empezamos este programa Nunca Solas, tuvimos el privilegio de poder compartir contigo y poder pues llevar la palabra, ¿no? En esa vez. Y hoy queremos compartir contigo tu testimonio. Claro. O sea que bienvenida, Rocío. Gracias Euge, sí. Gracias, Rocío. Sí, gracias Rocío. Por este tiempo. Realmente, gracias a Dios, creo que va a ser un tiempo donde también vamos a poder ver la obra de Dios estableciéndose. De verdad que sí. Y como siempre, empezar, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Quién te llevó al camino del Señor y que pudiste conocer a Dios? ¿Cómo ha sido esa infancia y esa adolescencia? Bien, a los 5 años es que mi mamá decide asistir a la iglesia. Situaciones de familia más que todo. Yo recuerdo que a los 5 años ya empezábamos a ir. Me gustaba mucho ir porque también después del culto nos invitaban unos helados que en ese tiempo eran nuestros favoritos, de mi hermano y de mí, entonces era así. Íbamos a la iglesia. Sin embargo, si bien iba a la iglesia desde pequeña, he estado en ciertos ministerios pandero, danza moderna, que me gustaba de niña, pero fue hasta los 15 años que yo decido realmente aceptar al Señor. No solo aceptarlo, sino seguir con ese compromiso de decir, Señor, voy a entregar y voy a dar mi vida para seguirte a ti. O sea, este es el camino que quiero para mi vida. ¿A los 15? A los 15 años. Sin embargo, en todo este proceso, si bien íbamos a la iglesia, ya recibía palabra, yo creo, y lo digo así, y lo veo así, que el Señor me ha ido formando, ¿no? En muchas cosas que no lo entendí en su momento, que me dolían, pero que al día de hoy realmente agradezco a Dios, porque eso es lo que me ha hecho la mujer que el día de hoy soy, ¿no? Claro. Entre esas cosas... ¿Cómo ha sido un poco, me imagino que en esos años, cuántos hermanos tenías, cómo ha sido tu relación con tus padres, cómo ha sido el vivir en esa familia que Dios te regaló? Bueno, no todo es perfecto en las familias, ¿no? Entonces, un poco compártenos, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de ese tiempo? Bien, yo soy la segunda de 5 hermanos, la primera mujer, el primero es varón, luego vengo yo. Y bueno, pues de niña, el hecho de que mi mamá esté yendo a la iglesia, luego gracias a Dios mi papá se sumar a ir a la iglesia, pero aún ellos, como toda persona recién convertida, está en proceso de formación. Entonces, ¿qué pasa? Puedes ir a la iglesia, pero puede que no sepas que tal cosa es pecado, que no le agrada a Dios, o que Dios simplemente quiere transformar tu carácter. A veces creemos que Dios me ha hecho así y no voy a cambiar. No, pero... O sea, Dios te está formando porque hay un propósito, hay un diseño establecido. Entonces yo veía que mis padres estaban luchando con eso. Sin embargo, ¿cuál era mi batalla? Mi batalla era ver que sus luchas me afectaban. Yo honro a mis papás y doy gracias a Dios porque veo que el Señor ha estado obrando hasta el día de hoy y lo va a seguir haciendo en sus vidas. Sin embargo, cuando era niña, no era de esa manera. Entonces yo recuerdo que habían peleas en casa fuertes y llegó un momento que a mí me marcó mucho, ¿no? Porque era tanto eso después de ver imágenes, de realmente desear crecer, porque mi meta era esa. Cumplo 18 años y me voy de casa. O sea, pues fíjate mi meta cuántas jóvenes tienen eso en su corazón. Un propósito
confundido, un propósito erróneo de querer huir. Exacto. Porque eso es querer huir, porque no te sientes bien, porque te sientes tal vez muchas veces con esos conflictos que te llevan a un punto en el que quiero y deseo irme corriendo, ¿no? Fíjate. Y entre esas cosas, yo recuerdo muy bien que un día que ocurrió un problema en casa, yo lloraba mucho, ¿no? Creo que también la mujer es la parte sensible de Dios, ¿no? Entonces, ese tiempo yo no lo veía así, era niña, habría tenido alrededor de 10 años. Y recuerdo que me afectó tanto y yo estaba en el patio de mi casa llorando y recuerdo, dije, o sea, ya no quiero estar así, quiero salir, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo limpiarme las lágrimas y decir, nunca más vuelvo a llorar. Y fue una frase que a mí me marcó. ¿Por qué? Porque pasaba algo y yo ya me ponía en, no voy a llorar, yo tengo que ser fuerte, no voy a llorar y tengo que sobreponerme. Pero la palabra dice, no, nadie es fuerte en sus propias fuerzas. Y es tan cierta esta palabra porque realmente aunque tú quieras hacerlo, termina teniendo una mala consecuencia. ¿Qué había pasado? A razón de esto, y si yo iba aún muchos años más en quedarme en esto, realmente iba a haber una insensibilidad del corazón que te impedía no solo conocer a Dios, sentirlo, escuchar su palabra. Entonces, entendiendo en cuenta el día de hoy lo que Dios ha preparado para mi vida, esa insensibilidad iba a ser, o sea, lo opuesto a lo que Dios quería, que era escuchar su voz, ser sensible a lo que Él habla, ¿no? Entonces, ese momento en el que yo decido secarme las lágrimas y decir, yo no lloro más, me marcó porque era una decisión que Él había tomado en pos de cuidarme, de decir, no quiero sufrir, no quiero, o sea, si no puedo tener el control sobre la situación, voy a tener sobre mí y no quiero ser lastimada. Entonces, he conocido en la obra, en estos 15 años que ya estamos en Bolivia, a muchas amigas que tomaron esa misma decisión. Y llegó un momento en el que su papá muchas veces venía y al ser ella la mayor, a llevar una carga que no le correspondía además, cuando su papá levantaba su mano, ¿no?, y les llamaba la atención duramente, ella nunca más lloró. Y yo creo que el corazón lo que hace es endurecerse y volverse un corazón a la defensiva. A la defensiva, no me vas a herir, no, es como que no vas a tener nunca mi amor, muchas no tolero veces. más la situación que estoy viviendo. Exacto, Claro. Entonces, qué bueno, de verdad que podamos un poquito desarrollar, porque muchas mujeres que nos pueden estar escuchando se encuentran hoy con 40 años, con 35, y con unos padres que no sabían hacerlo bien y que por eso se confundieron y cometieron tantos errores, pero que dañaron, ¿no? Entonces, siempre decimos, ¿no?, hay salida con Dios, y en esa niñez que fue marcada por eso, ¿no? Porque tú dices, una palabra te puede llevar a ser la mujer más desdichada, incluso en la juventud, porque yo me imagino que tendrías amigos, porque encima eres una mujer muy abierta, sociable, pero les dejarías entrar, digo, amigos, amigas, hasta cierto punto, para que tampoco te entraran demasiado porque te podían hacer daño. Bueno, en todo esto a mí me llama la atención algo que por muchos programas ya lo venimos viendo, es la función del padre con los hijos, ¿no? Lastimosamente, los padres muchas veces cometemos el error de descuidar a los hijos, y aquí se ve algo también en ti, ¿no? Soy tu madre, conozco tu historia, pero he aprendido que como madre tengo que seguir luchando muchas veces conmigo misma, ¿no? Y eso es lo que creo que pasa en este momento en muchas madres que puedan estar viéndonos. Entonces, tú como hija has tenido que pagar consecuencias de tus padres, acciones que no te correspondían llevar. Y sin embargo, el amor a tus padres no cambiaba. Es que creo que todos, ¿no? Somos el resultado de las cosas que vivimos, todos. Sí. Y a veces un hijo llega a ser muy injusto cuando juzga a sus padres desde un punto de ellos no me han hecho esto, no me han dado una familia así, o por qué han hecho su vida mal y me están dando esta vida. Pero creo que es ponerse en una silla de juez y decir deberían haberlo hecho mejor.
pero te pones a pensar, ¿tú cómo lo harías si no has sido criado en un entorno que realmente te muestre lo que Dios desea para tu vida? Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque a veces un hijo se dedica simplemente a juzgar a los padres y decir, pero ¿por qué ellos han hecho? Y enumeras, ¿no? Todo lo mal o lo negativo que ellos pueden haber hecho. Pero eso es algo que a ti ahora tú lo ves en el propósito que Dios ha hecho en tu vida, cómo tú has ido desarrollando y viendo con la madurez respectiva en las etapas de tu vida a dónde Dios quería llevarte. Mucha gente que ahora mismo no entiende el por qué están en este mundo, entonces no va a llegar a entender lo que tú lo has hecho ahora. Y ese es el propósito de este programa. Mostrar a la gente por qué están sucediendo ciertas cosas en la vida de uno. No es necesario caer en drogas, en alcohol, en prostitución, en cosas que hemos visto en este programa para entender que a través de lo que estamos viviendo hay un propósito al cual estamos siendo llamados, ¿no? Exacto, es que la obra de Dios es tan perfecta que a veces uno dice, bueno, es que no he caído en tal y en tal, no solo pecado, ¿no? O sea, ya cosas que a tu salud le afectan como son los vicios. Y uno cree que por no haber entrado en un vicio, bueno, pues, o sea, soy menos pecador o tengo menos de qué arrepentirme. En realidad, no. Creo que la mayor lucha que cada ser humano tiene es consigo mismo, porque nosotros mismos podemos ser nuestro mayor enemigo si andamos en un antidiseño. Entonces, ¿qué pasó ya un poquito más grande en mi vida, ¿no? A los más o menos 13 años y en mi adolescencia, yo recuerdo que con este ambiente en casa, yo lo único que quería era huir, era salir. ¿Por qué? Porque decía, cumplo 18 y me voy. O a veces era de no tener ciertas disfunciones o tensiones en casa que me hacía planear el escaparme, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? ¿Dónde me voy a ir? Entonces me salgo a tal hora de la noche, me subo al árbol para que nadie me vea ni me haga daño y al día siguiente me voy temprano. O sea, ya tenía como mi plan para escaparme. Pero todo esto se resumía en quiero cuidarme para que no me haga daño. Pero creo que es el mayor error que cometemos muchos, incluso de grandes, ¿no? O sea, me voy a cuidar para que nadie me lastime, ¿no? O sea, me la han hecho una vez, no me la van a hacer una segunda y al final terminamos diciéndole a Dios, no te preocupes, yo me sé cuidar, cuando en realidad Dios es el único que nos sabe cuidar. Y si a Él vamos y si a Él le entregamos nuestra vida, es el único que nos va a decir y nos va a guardar de cosas malas. ¿Por qué lo digo? Porque también lo he vivido en otra área de mi vida. Pero qué curioso es lo que estás diciendo, porque de la manera que nosotros vemos a nuestro Padre terrenal, así queremos relacionarnos y ver al Padre que está en los cielos, ¿no? Y que nos ha creado, ¿no? Entonces es bien bueno ese punto, ¿no? Porque decimos, bueno, tú me vas a dañar y pensamos que Él viene a dañarte y ponemos muros con Él. Por eso dices algo al principio muy importante, a los 15 decido. Entonces tomas una decisión y eso es bien importante y recalcar. Bueno, creo en Dios, sí, bueno, desde pequeño voy a la iglesia, sí, bueno, escuela dominical, conozco la palabra, pero dices algo, una decisión. Y tú para tu vida personal decides aceptar a Dios. ¿Y eso cómo cambia tu forma de ver a tu familia? Tu forma de relacionarte con tus padres, con tus hermanos, aún con tu entorno, ¿no? Porque en ese tiempo estabas en colegio también, o sea, muchas veces el llevar el evangelio y el creer en Dios también, las personas pues a veces nos hacían un poquito de bullying o no sé, ay mira que va a la iglesia, ¿no? O sea, ¿no te das cuenta? Entonces eso también nos afecta, ¿no? Aparte del entorno familiar, también nuestras amigas y amigos, ¿no? Que vamos en el colegio con ellos. Exacto. Si bien, como lo decía en un principio, a los 5 años iba a la iglesia, fue hasta los 15 que yo decidí, o sea, Señor, en serio voy a ir contigo. Y claro, o sea, te enfrentas a muchas situaciones donde la gente te rechaza. Gracias a Dios, creo que en ese aspecto no puedo decir algo que me haya dolido hasta el alma. Y yo decía, no voy a decir a nadie que soy cristiana. No, la verdad no me avergüenzo. Y sé que no es por mí, ¿no? Que no me avergüenza el evangelio. Está bien, lo dice la palabra, pero vivirlo es otra cosa. Yo no me avergüenzo, pero no porque esté escrito, sino porque creo que es la gracia de Dios que me ha dado para decir, o sea, no tengo miedo de decir soy cristiana, sigo a Cristo, y tampoco lo oculto. No, o sea, ninguna de las dos cosas. Entonces, puntualizar en eso, ¿no? Yo decido seguir al Señor, pero habían cosas que el Señor iba a seguir tratando. Por ejemplo, el tema de mis padres, ¿no? Si bien yo he vivido esto, honro a mi papá, honro a mi mamá, los amo mucho, pero en ese tiempo era
tenía que sanar. Y a veces uno no entiende, ¿no?, lo que Dios quiere hacer. Y el Señor me lleva por ciertos procesos. Para hacerlo corto, lo que dices, Euge, es tan puntual, porque así como nosotros vemos a nuestro Padre terrenal, lo vamos a ver a Dios. Y el Señor me enseñaba, tienes que sanar. Y me dio una palabra, ¿no? O sea, con la persona que te lastime, te voy a sanar. Y a mí, yo recibí esa palabra y no la quería entender, no la quería recibir. ¿Por qué? Porque yo sentía que de niña quienes más me habían lastimado eran mis padres. Y años después veo cómo el Señor me da a mí una palabra y me dice, me la diste tú, no sé si te acuerdas, si algunos años me decías, hablamos y me decías, tienes dos opciones, o endureces tu corazón y vas a vivir una vida amargada, o decides ponerte a los pies de Dios. Y me dijiste esto, y Dios te va a utilizar como a Josué para sacar a la tierra prometida y tú vas a llegar a ese lugar. Yo no entendía, ahora sí lo entiendo esa palabra, y realmente el hecho de perdonar a mis padres primero me ha dado libertad, y no ha sido un momento de que los perdono, no. El perdón creo que también viene con procesos, de decir, yo los amo, pero yo los voy a servir, yo los amo, pero los voy a honrar, yo los amo, pero voy a realmente perdonar. Y una vez escuchaba, ¿no?, a una persona que decía, realmente te das cuenta que perdonas cuando abrazas a la persona y no tienes esa incomodidad. Y yo como que ese era mi termómetro, ¿no?, en la relación con mis papás. Con mi mamá creo que siempre ha sido más fluido, era un poco más difícil con mi papá. Mujer también. Y el carácter de él, que es a veces, bueno, en mi caso mi papá es un poco menos expresivo que mi mamá. Y también yo creo que siempre ese machismo también ha estado en los papás, porque eso a la vez ellos es lo que han recibido, te das cuenta. Soy el padre, soy el varón y se me respeta, ¿no? O sea, claro, ¿no? O sea, eso también ha influenciado. Totalmente. Y yo quiero puntualizar realmente en el Señor, o sea, el trabajo que ha hecho. A veces creemos de ponernos disciplinas, como que voy a ir todos los días y le voy a abrazar para así sentir más cariño. Y puede funcionar en algunas personas, en mi caso no. En mi caso era escuchar la voz de Dios y decir, ¿ahora qué sigue? ¿No? Y el Señor me decía, a veces sí, o sea, anda y dale un abrazo a tu papá. Y yo, pero no quiero, Dios mío, no quiero. Y Dios me decía, hazlo. Qué bueno. Y realmente cuando yo iba y le abrazaba, el Señor me decía, eso quiero de ti. Sí. No que vayas y le abraces, quiero un corazón obediente. Entonces te das cuenta, el Señor, mientras me formaba en obediencia, iba sanando áreas. Mientras me formaba en una cosa, iba sanando otras cosas. Y a veces nosotros no entendemos la dinámica de Dios y creemos que Dios solo se enfoca en, Señor, sáname, y quieres que venga con un ungüento y está, sanada. No, Dios te va a hacer pasar por procesos de sanidad, porque en ese proceso no solo vas a sanar, vas a crecer, vas a madurar. Entonces, eso a veces uno no lo entiende. Pasando, o sea, no vamos a decir que es lo más fácil del mundo. Tiene su lucha, No es pero nada lo vale. fácil. Mira, escuchando, ¿sabes qué me viene también? Hay una palabra que a mí siempre el Espíritu Santo me pone, el Señor, y es, tú no sabes, con cada abrazo, con cada misericordia que no es tuya, que es de Dios, y con cada momento en el que pasas y vives cosas que no estás capacitado naturalmente de hacer, pero ¿y qué del Padre? Sobre todo del Padre, porque tú dices, no, mi mamá, éramos más cercanas, es normal, mujer, pero con el Padre, cuando le es difícil abrazar, le es difícil decir un te amo, le es difícil decir, ¿has tenido un buen día? O sea, así. Pero a mí algo que siempre me mueve es, ¿y si en estos años Dios se lleva a esa persona y Dios ha utilizado mi vida para que él pueda caer rendido a los pies de Dios? Y con todos sus defectos y con todos sus momentos malos, ¿sabes? Hay momentos también en los que el hombre necesita de nosotros como hijos el que vayamos. Y a lo mejor su manera va a ser, ¿no?, eso de que te tocan en el hombro. ¡Ay, qué bien!, ¿no? Pero sobre todo eso, empieza por nuestra familia, por nuestros padres en tu caso, para poder llevarles el Evangelio y llevarles a Cristo. Tú bien decías algo, hemos crecido en una sociedad machista, donde siempre el hombre ha sido por sobre todo, ¿no? Y eso es algo que debería cambiar a estas alturas de la vida. No por poner al hombre bajo la mujer, que no es el orden de Dios, más al contrario. El hombre en el orden de Dios es una cabeza tan importante, no solo para dar ejemplo, sino para seguir el camino de Dios y llevar a toda su generación tras de eso.
Yo conozco a mi hija, escucho su testimonio y algo que resalto en ella es que cuando le toca el proceso de conocer, de decidir seguir a Dios, yo veo en ella una cualidad muy grande. Ella ha sido, yo le compartí eso a mi hija, ¿no? Yo te comparo a Esther por tu valentía, por tu fe, por tu entrega, por siempre pensar en los demás. Yo le decía eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es una mujer que a pesar del dolor que tenía nunca dejaba de sonreír. Siempre estaba dispuesta, siempre estaba ahí. A ella tal vez no le ha sido muy complicado el evangelizar, el invitar a un muchacho, a otro. Siempre estaba, que vamos, que la iglesia, que sí. O sea, siempre tenía ese ánimo porque yo veo en ella eso, ¿no? Esa perseverancia, esa lealtad con Dios, a pesar de todo el proceso que ella ha vivido, a pesar de todo lo que ha podido ver desde su niñez hasta su adolescencia. Y eso es algo que yo quisiera, tal vez, ¿no? Hay tanto joven escuchando que necesita esa palabra, ese aliento de decirle, ¿sabes qué? Entiendo lo que estás pasando, sé que es duro, pero el proceso de Dios es así. Y cuanto más duele, mayor es la ganancia, aunque no lo entendamos en nuestra humanidad, ¿no? Porque es difícil entender. Uno dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Pero ahí es donde Dios nos está hablando. Él es así, por eso dice el camino estrecho. Si me permiten dar un punto referente a eso. Cada persona tiene un llamado, ¿no? Y una gracia, y en mi caso yo notaba eso, lo que tú me decías, ¿no? Y siempre mi mamá decía, no dejes que nadie te quite la sonrisa, porque pasaba situaciones, y una que me marcó mucho donde yo ya empezaba, o sea, no solo dejaba de sonreír, sino ya no me sentía alegre, feliz. Y puntualmente, o sea, Dios te da un diseño. En mi caso, yo sé que el Señor me ha dado la gracia de ser social, de hablar, de tal vez, o sea, tú me dices, estás en la calle, háblale a tal persona, yo no tengo vergüenza de ir y hablarle. Pero aparte de que has estudiado medios de comunicación, claro. O sea, pero a lo que voy es que ese es el diseño de Dios. Dios me ha hecho con esa gracia porque Él quiere, tiene un plan para que todos estos atributos complementen el plan. Pero ¿qué pasa? El enemigo maneja un antidiseño, que es lo que hace, es decirte, no, tú no eres eso. Y a mí me atacó. Hubo un momento en mi vida donde yo tengo esa palabra, ¿no? Estaba saliendo de mi casa, yo sé que era del maligno decirme, te voy a destruir. Y ese momento se me estremeció todo, yo estaba creo que yendo a la U, yo no entendía. Pasaron un montón de cosas y años, y en eso yo me doy cuenta cómo el enemigo me había querido robar la voz. Robar la voz no literal, pero sí callarme, claro, ponerme cosas. El hablar de Cristo, el testificar, el llevar, ser voz de Dios. Exacto. ¿No? Exacto. Y es como que te quería robar el enemigo lo que Dios te había dado de asignación, y eso lo veía en mí. Entonces ya yo entiendo que si Dios, y eso es un mensaje para las personas que escuchan, ¿no? Si Dios te ha hecho así, aceptarlo, o sea, no te rechaces a ti misma, ¿no? O sea, Dios me ha hecho, hay personas que son alegres, no me tengo que moderar, ¿no? Acéptate como estás, pero pon a las manos de Dios y que el Señor sea formando eso para que el día de mañana tenga un buen fruto. Hay algo muy bonito que yo escuché y que dice, es mejor acallar la voz del maligno y escuchar la voz de Dios. Cuando el enemigo viene y te dice, tú eres así, no sirves, eres tonta, y cosas así, que es experto en acusar, o tú has hecho esto, que no, que te mereces lo peor. Es ahí donde yo entendía que realmente debemos sacar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios que somos? Somos nación santa, real sacerdocio, especial tesoro, ¿no? Pueblo escogido por Dios. Exacto. O sea, Dios te da identidad. Y cuando entendemos eso, realmente tenemos que levantarnos y decir, yo no soy cualquier cosa, Dios me ha formado con propósito, soy su diseño, soy hechura a su imagen. Y eso te levanta. Me lo ha pasado, lo he vivido. Cuando he entendido que la voz de Dios me dice qué soy ante sus ojos, sé que no soy cualquier cosa. Eso es lo que yo animo a todo el que está viendo, que entienda que es especial tesoro ante los ojos de Dios. Así es. Corto tiempo nos queda y quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo Dios te pudo, pues tú decías, nunca más voy a llorar?
y cómo Dios pudo romper eso. Cómo tú puedes testificar hoy a cada mujer que nos está viendo cómo Dios rompió eso, Rocío, en estos cortitos minutos que nos quedan. Sin duda creo que cuando Dios te cautiva, no hay nada que le pueda hacer frente, o sea, no hay nada que se pueda comparar. Y si bien he crecido en el Evangelio y he tenido esa decisión, sentía la voz de Dios llamándome en muchos momentos de mi vida, pero no solo un ven a mí, sino un te estoy abrazando y yo te estoy conteniendo. Y en ese momento era de decir, Señor, a ti no me puedo rendir, no, mejor dicho, a ti sí me puedo rendir, no me puedo esconder, no me puedo quedar así. Y creo que realmente el amor de Dios es lo que ha hecho que yo me quiebre y me rompa. Y realmente con este testimonio, o parte del testimonio de vida que tengo, yo simplemente lo digo, no es gracias a mí, no es que, oh, Rocío, la triunfadora, mira, pobrecita, no. Yo sé, me hubiera equivocado muchas veces, hubiera cometido muchos errores, pero creo que si hasta el día de hoy estoy aquí y sigo al lado de Dios, es su gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y yo sé lo débil que soy, y siempre le digo a Dios, Señor, tú me conoces más de lo que yo me conozco, entonces líbrame, y trato realmente de depender de Él, de aferrarme a Él, para no pasarla el día de mañana lamentando, ¿no? Entonces creo que lo que ha podido quebrar eso ha sido el amor de Dios y es realmente el rendirme a Él. Hay algo que en tu proceso, yo entiendo que has tenido que rechazar incluso tentaciones de juventud, cosas que una persona vive, ¿no? Entonces, yo quiero darte una palabra que me parece que es muy acertada y muy bonita para ti en el proceso que un joven puede vivir y que eso también edifique. Está en Santiago 1:12, que dice, dichoso es aquel que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén. Y esto es para quien ama a Dios, ¿no? Y entiendo que amas mucho a Dios. Y esa perseverancia que debemos tener en el amor de Dios nos va a permitir llegar a tener esa corona, la victoria a la cual estamos siguiendo por su gracia, por su amor, no por nuestras fuerzas. Promesa de Dios. Promesa. En este día, y ¿qué dirías tal vez a esa joven que hoy está escuchando porque Dios ha permitido? ¿Y qué le dirías? Porque tal vez esa joven conoció a Dios, pero se apartó y está en un momento de su vida en el que ella no cree y está desesperada tal vez. El mensaje que le puedo dar es que tu único lugar seguro es Dios. O sea, nosotros vivimos tratando de buscar refugio en personas, a veces en la pareja, a veces en los padres, los hermanos, o a veces en las cosas, el dinero, una posición, una profesión. Pero realmente el único lugar seguro para tu vida es Dios. ¿Por qué? Porque Él te ha diseñado, Él te conoce. ¿Quién más que Él sabe lo que tú necesitas y qué te duele, qué te hace falta? Realmente a veces queremos, somos muy incrédulos, ¿no? Queremos que Dios aparezca y me diga, oh hija, ven, yo te abrazo. Pero si a veces realmente nos encerramos en nuestro cuarto, como dice Mateo, ¿no? En nuestro cuarto lo buscáramos a Él a solas, realmente Él se va a encargar de hacerlo. Y lo que en nuestro interior aún arde, aún duele, que el Señor lo pueda sanar. Creo que el único que realmente puede hacerlo, porque yo lo he vivido, es Dios, pero parte también de que tú hagas lo tuyo y es decidir, Señor, voy a ti, decido renunciar a todo y a ser obediente en lo que tú me digas. Y creo que es eso, o sea, solo Dios es nuestro lugar seguro. Queridas amigas, llegamos al final del programa rápido, parece que nos hemos acelerado y hemos ido corriendo. Creo que este día el Señor nos ha podido dar una palabra, ha podido dar una enseñanza y sobre todo traer libertad, porque la palabra trae libertad. Gracias Rocío, gracias Rosy, amiga, y solo decirte, estamos aquí para ti, nunca solas, y para lo que necesites, pues podemos hablar. Un abrazo y estamos juntas el próximo programa. Bendiciones.